Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo live en Usina Campus, Usina de Conocimientos, sobre confianza y decisiones, técnicas, estrategias. Confianza y decisiones, además de un enfoque, se fue convirtiendo en un ciclo de conversaciones con deportistas, profesionales, con distintas personas que tienen roles relevantes y que obviamente tienen que desarrollar la confianza en el seno de su profesión, de su emprendimiento, de su actividad, y también construir confianza hacia afuera. Tomar decisiones, siempre tomar decisiones suele ser tarea difícil, ¿sí? Bueno, y están entrando, pues, está Pamela, Raúl querido, Raúl Girardotti, que bueno. Hoy vamos a conversar con, hola Tomás, hola María Luján. Hoy vamos a conversar con Stella Juncos, que ya está ahí, así que la voy a invitar para que conversemos sobre confianza y decisiones. Ahí está. Especialista en deporte, específicamente el fútbol. Hola Estela, Hola, ¿cómo estás, Miguel? Buen día. ¿todo bien? Todo ¿Me bien, todo bien. Muchísimas escuchas gracias. bien vos? Sí, te escucho perfecto. Bueno, ¿Vos? también se te escucha bien. Está bien la imagen dentro del cuadro, que eso es importante. Así que bien. Bueno, justo comenté. Más es domingo 11 de la mañana, así que más no podemos pedir. Bueno, es de madrugada, es de madrugada. Comentaba que esto se fue convirtiendo en un ciclo de conversaciones y ha generado muy buenos resultados en términos de compartir experiencias, de ver distintos enfoques, de conocer qué hacen profesionales, deportistas, emprendedores de distintas ramas, actividades, cómo construyen confianza y cómo se toman decisiones en diferentes ámbitos, ¿no? Realmente se convierte en un espacio donde se aprende, que es la idea principal que tenemos desde este espacio de usina de conocimientos, la idea de, digamos, brindar aprendizaje. Así que, bueno, queríamos tener este gusto de compartir con vos una conversación. Sos abogada y te dedicás a el fútbol. ¿Cómo es esa Sí. conexión? Bueno, bueno, primero agradecerte, contarte que he estado presente en varios vivos tuyos y de todos realmente alguien aporta algo, uno saca algo, así que bueno, esperamos que hoy también lo que uno tenga para aportar le sirva a otros. Te cuento, Miguel, que yo, bueno, me recibí de abogada, como cualquiera va a la universidad, y siempre tuve en claro que la profesión era muy amplia y que había que especializarse en algo. No podemos saber todo de todo porque nos pasa en la diaria que te hacen una pregunta y por ahí vos decís, no es mi tema, entonces decidí especializarme y bueno, el derecho del deporte es una rama que en Argentina se está desarrollando mucho, afortunadamente, pero yo lo estudié hace más de 10 años atrás, hice la especialidad de afuera, tuve la posibilidad de esa. Entonces, a raíz de que trabajo también en Futbolistas Argentinos Agremiados, que es el sindicato de los futbolistas, estar asesorando permanentemente a los futbolistas me hizo que cada vez me interiorizara más del tema y bueno, lo internacional con el tema de la globalización es permanente, la necesidad de uno estar informado, de uno estar aprendiendo cosas nuevas, relacionándose con la gente también de afuera. Y bueno, así arrancó mi especialización, digamos. Ahí voy a desactivar comentarios, así tenemos libre la imagen y después conversamos un poco con quienes se sumen. Qué bueno, así que ahí empezaste y cuando sí estudiaste afuera, ¿a dónde fuiste a estudiar?
Yo hice el máster en ISDE, que es el Instituto Superior de Derecho y Economía, lo hice online durante un año y la parte final se hace en forma presencial en Madrid. Ujú. Existen varios, es el que más me interesó a mí porque era más amplio. Después hay otro máster FIFA que también es muy interesante, pero digamos está más relacionado a los clubes. Y como yo generalmente siempre estoy del lado del trabajador, me interesaba más este máster. Así que por eso me especialicé en este. Igualmente, uno cuando va a los congresos internacionales, que es de donde trae toda la información, donde se nutre, digamos, de la experiencia de lo que pasa afuera, de las novedades, estar permanentemente informado me sirve a mí para cuando yo vengo acá y tengo que asesorar, tener confianza en lo que digo, en saber de lo que estoy hablando y en estar actualizada, porque más allá de las redes sociales o de internet, que uno puede bajar información, no es lo mismo estar frente a frente con las personas que en algunos casos son los que toman las decisiones y en otros casos son los que tratan los casos más importantes, que uno los lee por internet y que ve el titulito y que dice salió el fallo tal. Bueno, estar con quienes defendieron a esas partes o quienes dictaron el fallo también ayuda muchísimo para entender por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Y son ámbitos, al menos esto es lo que uno presume, ¿sí? De simplemente leer la información. En mi caso no soy muy allegado al fútbol, por lo tanto es poco lo que veo, pero uno presume que es un ámbito en que las decisiones que se toman son muy verticales, ¿no? Es decir, hay pocos que tienen la manija, como se dice, ¿es tan así? ¿O hay una conversación en esa toma de decisiones? No, sí, generalmente son cuestiones verticales las decisiones y, digamos, el lineamiento, pero yo creo que todo esto de Internet y de la posibilidad de estar más conectados y todo lo demás, ha hecho que un poquitito más las partes se unan. Yo noto que yo llevo más de 20 años en este tema, en un momento a nivel internacional era FIFA por un lado y FISPRO, que es el Sindicato Mundial, y bueno, hasta llegó a haber un juicio de FISPRO contra FIFA, uno defendiendo a los clubes y otro defendiendo a todos los sindicatos del mundo. Después es como que se abrió un poco más la negociación y la posibilidad de hablar con la otra parte, exponer, y bueno, hay una corriente, una tendencia, más allá de que el organizador es el ente internacional, en el caso nuestro en Argentina es la Asociación del Fútbol Argentino, también hay también una posibilidad de sentarse a negociar y cada uno explicar cuál es la postura que tiene y por qué pide lo que pide y por qué reclama lo que reclama. Así que en ese sentido, sí, es verticalista en algunas cosas y también, no diría machista, pero está integrada por un número altísimo de hombres en todo lo que es el derecho del deporte, eh, que también me sirvió mucho relacionarme allá para después acá tratar de que crezca un poco el fútbol, el derecho deportivo y se incorporen mujeres también al derecho deportivo. Allá es como que es un poco más normal. De hecho, hay abogadas que trabajan en Conmebol, una de las personas más, de los cargos más altos que tiene es mujer, y bueno, se van incorporando a los niveles de decisiones mujeres, pero en general son hombres. ¿Y por qué decís, dudás al referirte a si es machista o no? ¿Qué encontrás ahí en ese término? No, bueno, es una realidad, porque en realidad el deporte es machista, no es algo privativo del fútbol propiamente. Eh, Ujú. Históricamente, cuando uno lee, yo que leo, me gusta muy mucho leer, y bueno, ahora también en época de pandemia me ha servido mucho para leer mucho de la historia del fútbol y ver cuando arranca. Incluso hay una serie en Netflix del origen del fútbol. Justamente habla del origen del fútbol en masculino y no hace alusión al femenino. Más o menos inició en la misma época, pero la serie, que tiene 6 capítulos, ni menciona el fútbol femenino, por ejemplo. Y el fútbol femenino también nace en Inglaterra y más o menos en la misma época. Por eso digo lo de que por ahí Ujú. se separa un poco y hay un poco de discriminación sin duda con el femenino.
Bien, ¿y por qué será esa discriminación? ¿A Yo creo que a qué hace que lo, alusión, digo deportivamente, ¿no? no, yo creo que en todos los ámbitos. A ver, el origen ya viene de épocas remotas, o sea, cuando arrancan los Juegos Olímpicos participaban solamente los hombres, Ujú. no existía la participación de la mujer. La mujer tuvo que pelear en cada ámbito, en los Juegos Olímpicos, en el Comité Olímpico Internacional, ser aceptado, o sea, fue toda una lucha que vienen realmente las mujeres peleando desde hace un siglo prácticamente, ser aceptada cuando el deporte la mujer estaba concebida para tener hijos y para estar en la familia y tener una familia y el hombre practicaba deporte. De hecho, las mujeres iban y aplaudían al principio solamente. Después empezaron a participar las mujeres y bueno, que una mujer participara en una carrera era algo que estaba fuera de la norma, fuera de las costumbres y que no estaba bien visto. Fue poco a poco, fue cambiando, fue evolucionando, gracias a Dios, y bueno, hasta la actualidad que cada vez se va insertando más, se van igualando un poco, aunque hay desigualdades, por supuesto, no hay que negarlas, hay desigualdades eh, que incluso se notó en el Mundial de Fútbol Femenino, que hubo muchas quejas de futbolistas de Estados Unidos, con reclamos y reclamos lógicos, atendibles. Equipos de fútbol que viajaban al mundial, por decir, el fútbol masculino viaja en primera clase, el fútbol femenino viaja en turista, y ambos viajan al mundial de fútbol. Entonces, por ahí las diferencias. ¿Y los reclamos de qué tipo son? Por ejemplo, eso, ¿qué otro tipo de reclamos hay? La brecha salarial que hay, la ¿Mm? brecha salarial muy grande, el fútbol masculino gana mucho más que el fútbol femenino, o por no decir que en el fútbol femenino hay muchas mujeres que directamente no ganan, no cobran, eh, porque les gusta, por placer, eh, porque es una pasión realmente, el fútbol es una pasión. El que juega realmente, más allá de que en muchos casos es un medio de vida, es una pasión. Y así lo viven las mujeres, exactamente igual que el hombre, Claro, exactamente igual que el hombre. Y bueno, el fútbol masculino hay que también ser realista, claro. genera más dinero también, entonces todo lleva a que el fútbol femenino cobre menos, digamos, que el masculino. En el tenis también hubo en un momento, hace un par de años, siempre hay, pero hubo como un momento furor de la discusión, ¿no? No me acuerdo qué tenistas empezaron a discutir Sí, y, sí. y Que ahí a salió igual el tema torneo, de sí, quién a mueve igual más. torneo es mayor el de los hombres que el de las mujeres. En el Mundial de Fútbol también es mayor el premio que se le da al campeón mundial de fútbol masculino que al femenino. Y bueno, y existen pocas selecciones también que ganan lo mismo. Creo que es Australia que recientemente ha establecido que la selección masculina cobra exactamente lo mismo que la femenina. Pero bueno, también tenemos que entender que hay dentro de la misma cancha de juego en un partido de fútbol de masculino no cobran todo lo mismo tampoco. O sea, esa Claro, es una realidad también. claro. Por ahí hay una tendencia, yo lo noto mucho en decir que en el fútbol hay diferencias. En realidad hay en todos los ámbitos hay diferencias. En el deporte se nota mucho más, pero también lo hay en el boxeo, lo hay en todos, en el tenis, en el básquet, en los Bueno, estuvimos sponsors de la... con Cintia Castillo, que es boxeadora, tuvimos un live también, y ella decía, ¿no? Que hay diferencias, que le cuesta mucho más a una boxeadora mujer que a un boxeador hombre. Siempre tiene que abrirse camino con más esfuerzo, con más desafío, ¿no? Y hay Y una cuestión también que son los patrocinadores, ¿no? Que ellos patrocinan y ellos le pagan, digamos, para que jueguen. Y tenemos una diferencia biológica que es indiscutible. Un hombre no va a quedar embarazado nunca y una mujer que tiene un contrato por 3 años y llega a quedar embarazada, no puede jugar y si no juega, no le significa una ganancia a ese patrocinador, que lo ve como un negocio. Entonces, en el boxeo pasa también y en el fútbol también. Una mujer que queda embarazada tiene que estar parada no solamente los 9 meses, sino hasta que se recupera también. pero vos también me contabas que eso no siempre es visto del mismo modo, ¿no? Digamos, No, o no en todos los lugares es visto del mismo modo.
Sí, no, no todos, porque bueno, hay cuestiones que son culturales y que por ejemplo, Estados Unidos, las jugadoras de fútbol femenino, ellas entrenan hasta cuando pueden, digamos, no tienen ninguna prohibición de jugar partidos, hacen los entrenamientos normal. Nosotros, juntamente con la Asociación del Fútbol Argentino, cuando se reguló el tema del embarazo en el fútbol femenino, nosotros decidimos establecer una prohibición de que las futbolistas jueguen partidos, ya sea amistosos, en los entrenamientos, porque la verdad que consideramos riesgosa, se trata de proteger siempre a la mujer y al bebé por nacer, porque una pelota le puede impactar y puede ocasionar un aborto espontáneo o cualquier otra complicación. Entonces, se las autoriza a practicar, a entrenar, digamos, siempre y cuando traigan un certificado médico de su médico particular, puede ¿Mm? ser su obstetra, el médico, porque el médico del equipo no sabe cómo cursa el embarazo la mujer. Entonces trae su certificado y dice, a ver, cuáles son los ejercicios que está habilitada para hacer. Ah, mira. Mientras que en otros países, ¿cómo sería la cuestión? Como nos pasó en una discusión en un congreso en Ámsterdam, donde nos dijeron, nosotros les contábamos que la mujer tenía que notificar el embarazo, porque la ley de contrato de trabajo nuestra incluso dice que tiene que notificar el embarazo con la fecha probable de parto para poder contar las licencias y una serie de derechos que surgen a partir de la notificación. Y ellos nos cuestionaban a nosotros, decían, pero ¿cómo? ¿Se está invadiendo la privacidad? Porque tiene que decir que está embarazada, y si no quiere decir que está embarazada, igual decíamos nosotros, pero es que nosotros no le estamos preguntando quién es el padre, le estamos preguntando, tiene que decir si está embarazada o no está embarazada, para que empiecen a correr determinados derechos. Bueno, y eso nos decían, y si decide interrumpir el embarazo a los 3 meses, igual, le decíamos, bueno, ahí entrábamos en otro tema, de explicarle que nosotros no tenemos el aborto legal. Claro, Entonces, cada país tiene su propia reglamentación, su propia problemática, y ante el mismo tema son miradas totalmente opuestas a veces, en el claro, mismo deporte. claro, muy distinta, ¿no? Es decir que, me puede ser lo de Australia y esto que contás, claramente depende de cada sociedad. Por ahí uno ve que Australia es una sociedad que es cada vez más igualitaria, aparentemente, ¿no? En términos generales. Totalmente. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos Inglaterra, que es un país que es la cuna del fútbol, incluso la cuna del fútbol femenino también, donde paradójicamente el fútbol para las mujeres estuvo prohibido durante 50 años. Y hoy es una de las potencias. Estuvo prohibido durante 50 años. Claro. Así. Mirá vos, Eso. las paradojas, ¿no? De las sociedades. Sí, Y sí, hoy volviendo, sí, no, no, y hoy digo, no, volviendo un poquito atrás, cuando vos decidiste por el derecho al deporte, digamos, tenía un enfoque muy fuerte, pues prácticamente lo decidiste en qué momento, siendo estudiante en los últimos años, ni bien te no, recibiste. al dar 3 años de recibida. 3 años de recibida yo ya empiezo a trabajar en futbolistas argentinos agremiados. Con 26 años ya empiezo a trabajar y me gustó, porque podría no haberme gustado. Es un ambiente que el asesorar es al fútbol masculino, tratar con dirigentes, que son todos hombres. En algunos conflictos uno tiene que ir directamente al estadio o al entrenamiento o al vestuario para hablar con ellos, y bueno, la verdad que es algo diferente a lo que uno está acostumbrado como abogado, decir, bueno, voy a tribunales, hago barandilla, voy a una audiencia. Esto era totalmente distinto, totalmente distinto. Y bueno, me fue gustando, la verdad que siempre me gustó, me sentí cómoda en donde yo trabajo en futbolistas argentinos agremiados. Realmente nunca me sentí discriminada. De hecho, el sindicato tiene 3 abogadas mujeres en el sindicato asesorando, así que no, en ese sentido hemos sido muy incluidas, muy, muy, muy bien tratadas, y se nos respeta muy mucho, se nos escucha también, se nos escucha mucho, lo cual es importante. Y a nivel trato con los futbolistas, tampoco he tenido problema de que digan, no, prefiero que me atienda el abogado, porque en Córdoba somos dos.
abogados, el doctor Taboada, y que lleva muchísimos más años que yo, y no es que digan, quiero que me atienda uno u otro, la verdad que no hemos tenido problemas. No pasó eso. Ahora, qué No, no, buena decisión la tuya, porque digo, a veces pasa bastante más tiempo hasta que alguien define su especialidad, ¿no? Es común ver sí, que por ahí pasan 10 años, 8 años, y entras, muchos profesionales en distintas profesiones incluso. Uno se va haciendo muy todólogo, ¿sí? Hago de sí. todo, y el todólogo, bueno, tiene ahí sus vaivenes, ¿no? Y no que eso, ahí voy un poco al tema de la confianza. A mí me genera mucha confianza saber de lo que hablo. Es el poder explicar y el poder asesorar sobre un tema. Por ahí me preguntan algo de otro tema, previsional o algo, y digo, yo soy abogada, pero la verdad que no puedo asesorar en ese tema. Uno tiene que también tener la suficiente humildad o decir, no, de eso no sé, soy abogada, pero no lo sé, no lo manejo al tema. Lo mío es esto, lo mío es el deporte, bueno, también hago otras cosas más, siempre en lo laboral generalmente, pero hay que saber, para poder asesorar y para poder generar la confianza en el otro, uno tiene que saber de lo que está hablando. Y, bueno, para eso Claro. se tiene que preparar. Es una, Claro, una, una, una preparación. y es cotidiano, ¿no? La preparación. Sí, todo el tiempo porque FIFA, que es el ente rector a nivel internacional, permanentemente va haciendo cambios que son adoptados por la asociación nuestra, Conmebol por su parte también, se van creando nuevos espacios, nuevos torneos, entonces hay que estar escuchando, leyendo, preparándose, y bueno, las redes sociales en este caso ayudan muchísimo. La verdad, vos sabés, me conocés un poco, yo soy media reacia a las redes sociales, pero bueno, eh, con el tiempo y con la pandemia, me fui interiorizando un poco más y aprendiendo la utilidad, ¿no? que Claro. tienen las redes. ¿Y le ves utilidad a las redes para lo tuyo? Sí, muchísima. Me pasó que tuve la oportunidad yo normalmente cuando he hecho exposiciones o algo lo he hecho en otros países y nunca lo había hecho en Córdoba. Y bueno, hasta ahora hasta a través de Zoom, que es una de las plataformas, me invitaron a una exposición del Colegio de Abogados y bueno, decidí participar. Así que bueno, vamos a seguir tratando de que el fútbol femenino, en este caso es el fútbol femenino, crezca. Tenemos una sala de derecho deportivo que Ujú. estamos tratando un montón de temas. Hicimos hace un poquito una reunión de COVID y los protocolos en el deporte, donde estuvo la posibilidad de estar la Agencia Córdoba Deporte, estuvo muy interesante. Y bueno, ahora vamos a hacer la primera jornada de fútbol femenino, porque el fútbol femenino da para muchas jornadas, hay muchos temas para hablar. Así que Por ejemplo, ahí nos interesa. en el marco del Colegio de Abogados, ¿se acercan abogados digamos, a querer aprender, a indagar sobre el tema del derecho al deporte? Sí, muchísimo. Cada vez más, el año pasado se creó la sala de Derecho Deportivo, que tiene un director, que es el doctor Perona, y que al principio éramos poquitos y después fuimos sumando, y bueno, estaban organizando, van a hacer algo acá en Córdoba, una especie de maestría, no sé bien qué es lo que, todavía no sé si es un posgrado, porque antes estaba como una materia opcional el Derecho Deportivo en la universidad, por lo menos en la nacional. Ahora se quiere hacer algo un poquito más completo porque normalmente los que estudian de acá de Córdoba lo están haciendo en Buenos Aires, no tienen posibilidad de hacerlo en el exterior, lo hacen en Buenos Aires, donde hay varias especializaciones, pero se está tratando de formar una acá en Córdoba para que tengan acceso más abogados, digamos, una vez que terminan poder especializarse. Pero sí, y afortunadamente también se están sumando muchas mujeres también, muchas mujeres. Y te cuento que en la que hicimos de COVID y los protocolos, hubo dos federaciones que las presidentas eran mujeres, la de patín y de natación, y que explicaron ellas los protocolos, una exposición brillante, excelente, se entendió
perfectamente y la verdad que me sorprendió porque yo pensé que no había tantas tampoco, y hay a nivel dirigencial algunas mujeres. Mirá qué bien. Así. Así que buenísimo, están empoderando en ese terreno tan específico, ¿no? Del derecho del deporte. ¿Y Sí, son muy así que deportistas o no tiene que ver por ahí la cosa? nada, nadie, absolutamente nadie. Nadie. No, no. Tengo hermanos varones que les gusta el fútbol, pero ninguno ha jugado nada, así que no, no. Igual a mí lo que más me interesa, por supuesto, es el derecho, ¿no? Eh, Claro, veo los partidos. totalmente. Sí, 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 veo los partidos de fútbol, he tenido la posibilidad de ir incluso a ver a la selección femenina de fútbol antes de que viajara al Mundial de Francia, la fui a ver a San Luis, la fui Ujú. a ver jugar a las chicas, hermoso el partido, un marco muy lindo, y bueno, también tratando de ver si podemos hacer algo para que Córdoba sea un poquito más sede de fútbol femenino, porque no tiene demasiada eh, visibilidad acá en Córdoba el fútbol femenino. Lo Ah, tienen más en otras provincias, San Luis, incluso el último sudamericano que se hizo acá en Argentina, del sub-20, se hizo entre San Luis y San Juan, tuvo que ser suspendido por pandemia, pero bueno, se hace en otras provincias y bueno, todavía Córdoba está perezosa. claro. Y me contabas quién más está la hija del Cholo Simeone, creo que me habías contado, que es una de las que era mucho, ¿no? Yo participo, y participo de WISLO, que es una asociación de mujeres en el derecho en el deporte, que tiene la sede en Suiza. Ahí, bueno, mujeres argentinas, de Argentina somos poquitas, pero debemos ser tres. Entre ellas está Natalia Simeone, que ella es representante por supuesto, de su hermano y su sobrino. No sé si tendrá otros clientes más, pero con eso creo que el alcance le sobra. Y bueno, pero no, hay muchísimas, bueno, ahí me di cuenta que hay muchas mujeres interesadas en el derecho del deporte, especialmente a nivel internacional. Son 40 países. Lo hacemos, se hace una asamblea anual, bueno, que este año por el COVID no sé si va a hacer, pero creo que se va a hacer vía Zoom, pero participan, es muy lindo porque vienen mujeres de la India, que es donde el deporte es bastante controvertido y todo lo demás, pero vienen de 40 países somos mujeres. Es una asociación que no es una asociación feminista, es de mujeres en el hecho en el deporte, y tenemos los amigos de Wislaw, que le llamamos, que son abogados, que son todos destacados y que también participan, nos acompañan en los congresos, hablan en los congresos nuestros, o sea, no es que sea exclusivo de mujeres. Asociarse sí, somos todas, pero eso así como nosotros participamos del masculino, ellos participan del nuestro. Así Claro, que mira vos. O sea que, claro, no es cuando decimos que no es feminista, lo que decimos es que no es una militante un poquito, ¿no? Ah, sí. sí, Bueno, no es lo mío. digo, cuando decís que no es feminista, que no es una militancia a favor de la mujer, sino que es visibilizar el deporte. Sí, ¿De sí. qué Es manera? tratar de apoyarnos entre nosotras para que vaya cada vez ocupando las mujeres roles más importantes de toma de decisiones. De Ujú. hecho, ahora miembros del TAS, y que son, hay mujeres también, o de la Cámara de Resolución de Disputa de FIFA también, hay mujeres, en puestos importantes, digamos, se están poniendo mujeres, por supuesto que son todas mujeres que ingresan porque son capacitadas por la capacitación que tienen, porque se preparan, porque estudian y porque están permanentemente estudiando y yendo a congresos y trabajando de eso, ¿no es cierto? O sea, no es una militancia en particular, sino por méritos realmente. Claro. Y cuando decís estudiar, ¿qué hay que estudiar? Además de leyes, seguramente, derecho comparado, ¿no es así? ¿Y qué más hay que A mí me estudiar? parece hay que estudiar de todo, porque, a ver, yo para poder entender al fútbol femenino, tuve que estudiar, leer mucho sobre la historia para poder entender lo que han sufrido, lo que vienen luchando y lo que han pasado.
leí un par de libros de sociología que están muy importantes. Hay una socióloga, Adolfina Jansson, que es argentina, es cordobesa también, que hizo un libro, Se acabó ese juego que me hacía feliz, que te hacía feliz, algo así es el nombre. Es interesantísimo porque ella explica desde, como exjugadora también de fútbol, explica el aspecto sociológico del fútbol y hay que entender de todo un poco para poder llegar al asesoramiento propiamente dicho. También hay que entender a las generaciones nuevas, cómo son los reclamos, cuáles son los reclamos de ellas. Eh, Ellas tienen una forma de por ahí de reclamar diferente, ¿no es cierto? Bueno, eh, utilizan mucho las redes sociales, los reclamos a través de comunicados, a través de sentadas, cuando, bueno, o hay otros países como Estados Unidos directamente meten una demanda, hacen otros reclamos un poco más grandes. Entonces el estudio es permanente, es de todo, no es solamente de derechos, sino saber cuáles son las realidades de los otros países, por qué llegan y también cuáles son los errores. Porque uno tiene la costumbre esta de copiar todo lo de afuera y se piensa que todo lo de afuera siempre es mejor y no necesariamente es mejor. Por ahí son cosas que son importantes de tomar, pero no necesariamente son mejores. Qué sé yo, pues me pasó con el tema de España, que España en el fútbol femenino es muy avanzado, pero ellos estuvieron, no sé cuánto tiempo, 2 años por lo menos, discutiendo el convenio colectivo de trabajo, que lo firmaron este año, por suerte, eh, y nosotros directamente decidimos, para una cuestión igualitaria, incorporarlos al del fútbol masculino, a las mujeres, para que tuvieran exactamente el mismo convenio. El de los hombres lo había discutido durante 75 años, así que Claro, para evitarles las discusiones directamente se les incorporó. Entonces, bueno, pero hay que estudiar de todo, claro. Mucho de permanentemente, comunicación, por lo que decís, sociología, historia, mirá vos. de todo. ¿Y vos cómo planificás eso? ¿Es algo diario? ¿Es semanal? ¿Tenés así un orden establecido? No, depende de la temporada del año, digamos. Hay 2 temporadas que nosotros tenemos de mucho trabajo fuerte, siempre son a mitad de año, cuando viene la feria de julio, que todos los Ajá. abogados se van de vacaciones. Nosotros se nos termina el torneo generalmente el 30 de junio y ahí arrancan todos los reclamos de los futbolistas. Esa es la época más complicada donde hay mayor demanda, digamos, de asesoramiento y todo lo demás. Y la otra época es en diciembre, cuando también termina el torneo, cuando termina una de las etapas del torneo, digamos, no la temporada, sino el torneo que termina los últimos días de diciembre. Ahí también existen un montón de reclamos y ahí también se trabaja mucho. Entonces, después durante el año por ahí me es más fácil ponerme a estudiar. Igualmente es permanente leer los boletines de FIFA, leer el boletín de Conmebol, leer el boletín de AFA, para ver cuáles son las últimas novedades y bueno, estar. Pero hoy con las redes sociales, hasta en el grupo de Derecho Deportivo, sale un fallo, ya lo tenemos en el grupo, así que, y se debate también en el grupo los fallos, qué pasa con una cosa, qué pasa con la otra, y bueno. Claro. El debate también es lindo. Me gusta muy mucho escuchar a toda la gente, a los que están en el fútbol social también, porque no es lo mismo. Cuando yo hablo por ahí de fútbol femenino, por ahí hablo mucho del profesional, que no es lo mismo que el amateur, o que el social, el que se hace en los barrios, el de la gente que es más humilde, que tiene otra función el club, y bueno, se vive de otra forma el fútbol. ¿Y Así estás en que contacto con ese fútbol social? sí, a mí me gusta estar, sí, sí, con todo, porque si no, si me encasillo solamente en el profesional, no logro entender lo otro y el profesional se nutre del amateur también. Entonces hay que entender la problemática, de cuál es el problema que tiene el amateur, no digo para solucionarlo porque no está a mi alcance, por ahí no tengo el tiempo de asesorar, pero me han consultado un montón de veces futbolistas que no son profesionales y uno las trata de ayudar también a su manera. A los papás también muchos que consultan mucho, Papás. papás. Muchos papás que consultan por sus hijos, porque son menores de edad, tanto masculino como femenino, ¿no? eh, Entonces, es lindo ver estar con el trato permanente con la gente, no solamente con los abogados, porque el de los abogados es una discusión con otra terminología y con otras realidades también. Eh, y uno aprende mucho, pero la otra parte también, estar en contacto directo con el futbolista es fundamental.
No es solamente estar en el escritorio. Ahora, ¿cómo ves? Porque está esta idea de que los padres, en general, se han vuelto muy exigentes con los niños, casi como buscando el Messi que surja de esta casa, ¿no? Y algo que por ahí parece simpático, parece que en las presiones, se ha visto peleas entre padres qué sé yo, por cuestiones del juego de los chicos que hasta los propios niños se sorprenden de ver, digamos, esa euforia y por ahí esa sin razón con la que pelean, ¿no? Y he hablado con gente que está en las escuelas de fútbol que dicen el gran problema en las escuelas hoy son más los padres que todos los otros, digamos, actores institucionales o de ese campo, ¿no? ¿Esto es tan así? Sí, 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 realmente es así. En general, a ver, para los padres, y es entendible, para los padres los hijos son los mejores. En cualquier deporte o en cualquier actividad que hagan, son lo máximo, son los mejores. Y sí, sí, seguramente que son los mejores. Lo que pasa es que, bueno, en el fútbol propiamente es una cuestión que es muy competitiva y hay algunas cuestiones que son, que ya vienen de nacimiento, digamos, o que uno las trae, que son innatas, y que posiblemente sea muy bueno el hijo, pero hay chicos que no tienen conducta Ujú, que, o que simplemente les gusta jugar. Y por ahí hay padres que tendrían que entender que los chicos quieren jugar y dejarlos jugar. Porque la verdad que al principio esto es un juego. Después se vuelve realmente una actividad competitiva y todo lo demás. Pero muchas veces yo he escuchado gente, la otra vez leía el caso de, creo que fue Gabriela Sabatini, que cuando se retira, dejan de disfrutar. Hay gente que se retira joven, ni siquiera se retira lesionada, sino porque ya no disfruta de la competencia propiamente. Entonces hay que también los padres tienen que entender que hay chicos que sí pueden ser brillantes en el fútbol, pero a lo mejor no les gusta la competencia. Es muy difícil para un chico de 18, 19 años estar concentrado un viernes, sábado y domingo. No poder estar con los amigos, perderse un viaje de estudio, no poder, cuando son más chicos, a veces tienen que viajar a jugar a otro lugar y no ir a un cumpleaños de 15. Hay que estar en el lugar de los chicos también. claro. Hay que poner y tratar de verlo, de que lo disfruten. Hay que ver. Yo digo, si el chico lo disfruta, está fantástico. Y si no lo disfruta, en algo se está fallando. Claro. Claro, porque sí he escuchado como algo muy extendido, ¿no? Esta presión que se pone, más con una lógica de mercado, ¿no? A ver, si tenemos a Messi, tenemos el oro asegurado. Y eso creo que le genera mucha tensión al fútbol, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, no ayuda, no suma. La verdad que no suma. Pasó en un partido de fútbol femenino profesional que estaban transmitiendo por televisión, en donde el árbitro agarró, paró el partido y le dijo, y le hizo señal a la policía que sacara al padre de una de las jugadoras que estaba gritando, y era jugadora profesional. Así que No, pasa, pasa. Se vio claro, por sí, televisión. sí, Se tuvo que ir de la cancha, lo echó porque no sé si gritaba o qué, y bueno, la verdad que distrae también aparte. claro, Hay cosas que no suman. Pero bueno, el fútbol tiene eso que es muy pasional, ¿no? claro, claro, claro. ¿Y qué estás leyendo ahora? Algo que digas, este libro hay que leerlo. No, algo del deporte en la época de las cavernas. Yo trato de leer todo lo que sea relativo al deporte en general Ujú. para tratar de entender un poco más estas diferencias que hay y todo lo demás, porque no, las diferencias por ahí no son solamente del fútbol, ya vienen de antes, entonces trato de leer un poco. También, bueno, tuve la oportunidad de volver a leer el libro de Gabriela Gartón, porque ya lo había leído, que Gabriela Gartón es socióloga, es una jugadora, ex jugadora de la Guay Urquiza, ex arquera de la selección femenina de fútbol, que está actualmente, creo que está jugando en Australia. Gabriela, que tuve la oportunidad de estar con ella también en Buenos Aires, hizo un libro muy lindo, Guerrera se llama, y lo estoy volviendo a leer porque, bueno, me interesó y por ahí una segunda lectura uno entiende algunas cosas más que por ahí pasaron en la primera lectura desapercibida.
pero trato de siempre tratar de leer libros relacionados a eso, A a todo lo que es eso, mío, digamos. claro. Y a otra, digamos, de otras ramas, no sé, filosofía, no, No, no vas pero mucho por sí, ahí. aproveché ahora a hacer un curso de mindfulness y Ajá. control de estrés ahora durante la pandemia. Y después un poquito más de Netflix, por ahí uno que se engancha para tratar también de despejar un poco, pero la verdad que extraño el fútbol, extraño los partidos de fútbol, extraño que haya fútbol. Y Sí, digamos, extraño. cuando llega o en tiempos de normalidades, ¿no sos muy de Netflix o sí, igual ves? No, no, el No, Netflix puede ser una vez. No, porque veo los partidos de fútbol los fines de semana, claro, veo mirá fútbol. vos, claro. Sí. Ahora me enganché Siempre, más con, ¿cómo? ahora me enganché más con Netflix porque no hay fútbol. Claro. ¿Y sos más de Fox, ESPN, te dice Sport o todo? Te hice, te hice. Bien. ¿Y por qué? ¿Por algo en especial? No, no, no. En general me gustan más los programas de TIC, por ahí. Ajá, Sí, son más. está bien. Pero ¿Y qué pensás? ¿Cómo proyectás tu carrera? ¿Qué vas a hacer, suponte, en 5 o 10 años? ¿Cuál es tu visión, tu propósito en ese sentido? la verdad que no me lo hago tan a largo plazo. Sí, me gustaría muchísimo poder contribuir acá en Córdoba a que crezca el fútbol femenino. eh, Ujú, porque veo que está, eh, no digo que está, que no arranca, sino porque la verdad que hay un torneo en la Liga Cordobesa de Fútbol que es importante, donde hay equipos que están haciendo mucho, hay acá Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba, hay muchos equipos que están con el fútbol femenino, están trabajando muchísimo, muchísimo, pero por ahí un poquito más a nivel provincial, como que le falta un poquito de empuje también. ujú, Y bueno, generalizarlo también es todo un tema, eh, porque el fútbol profesional, la verdad que está solamente en Buenos Aires, no está en Córdoba. Acá no tenemos fútbol profesional, pero bueno, es una problemática también entre distancia y económica que por ahí la gente no entiende lo que es el fútbol profesional, lo que implica hacer fútbol profesional y las erogaciones que hay en el fútbol profesional. Todos quieren tener fútbol profesional y a mí me encantaría que en Córdoba hubiera mucho fútbol profesional. Pero bueno, si me preguntas, un proyecto es trabajar un poco más con el fútbol femenino acá, con gente que tenga ganas de trabajar en el fútbol femenino. Porque se hace falta de todas partes, desde el periodismo, que ayude también, hasta a niveles provinciales, municipales, todos tienen que colaborar. El fútbol tiene que estar en las escuelas, es necesario que esté en las escuelas. ¿Y hay Si no, alguna conversación en ese sentido? ¿Con quién conversan, por ejemplo, por esos yo temas? lo mío como es el fútbol profesional, acá no he tenido charlas con nadie, pero bueno, justamente esta primera jornada de fútbol femenino que se hace, es una jornada donde se va a hablar yo voy a hablar sobre el fútbol profesional y después va a hablar el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, donde va a explicar lo que hacen ellos en la Liga Cordobesa, eh, que ese sí es fútbol amateur, y después también va a estar la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, va a hablar ella. Eh, Entiendo que explicará cuál es la política de la provincia o si hay algún plan, algún proyecto. Y también va a hablar una exfutbolista y también técnica de la Asociación de Técnicos, que es Ujú. cordobesa, de acá de Córdoba, así que vamos a tener un poquito de un mix de cosas. Y bueno, y a partir de ahí empezar a hacer otras jornadas más para empezar también a conocernos un poco entre todos, porque muchas Claro, veces no estamos vinculados. No es que no trabajamos juntos o no trabajamos en algo porque directamente a veces no nos conocemos, ¿no? claro, Lo mío es, como es más a nivel profesional, estoy más en los temas en Buenos Aires y en Córdoba poco y nada. Así claro. que un poco a ir conociendo Viajar a todo. Buenos Aires, ¿cuánto? ¿Todas las semanas? ¿Cómo es tu dinámica?
No, no, viajo por el masculino, se viaja cuando hace falta, porque Ujú. a mí, por ser de Córdoba, me toca asesorar también eh, a otras provincias. Me puede tocar algún futbolista de Santiago del Estero, de Salta o de San Luis, de cualquier otra provincia donde no hay delegación propiamente. Entonces uno está permanentemente asesorando. Y después cada tanto hace un viaje a Buenos Aires, porque bueno, ahí se conversan cosas en directo, se hacen las propuestas y bueno, se habla un poco más, se interioriza. Comunicación con ellos es permanente, ¿no es cierto?, la que tenemos, y bueno, nos van marcando por dónde van los rumbos, por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia, como el tema que se está hablando con el tema de los entrenamientos, de los sueldos, de la finalización del torneo, de lo que se puede hacer para que los futbolistas que se quedaron sin contrato puedan seguir cobrando. Entonces, la reunión es permanente, por supuesto que ahora en la pandemia no se puede viajar, pero después depende de la necesidad. A veces hace falta que se vaya más tiempo, más días, a veces eh, no. Córdoba es tranquilo, dentro de todo acá los conflictos son menores, los clubes de acá no tienen tanto, los profesionales no tenemos tanto conflicto, es más en Buenos Aires. Pero bueno, estamos en Claro, comunicación y claro. el femenino llegó. Y se ven diferencias entre cuando uno va a Buenos Aires, digo, hay esta otra diferencia por ser del interior. ¿Hay todavía eso? Porque en algunas ramas de la economía, en las empresas, en la política, es como que se nota ahí una diferencia, ¿no? No sé si, ¿cómo lo ves a eso? Tendría que decir que no, pero tendría que decir que no existe, ¿verdad? A ver, en el trabajo mío, no, la verdad que ellos dicen me dice, Córdoba está tan bien manejada que no tiene problemas. Y la verdad que es distinto, nosotros tenemos pocos clubes. Entonces, al tener pocos clubes profesionales, los problemas son menores también. Prácticamente que en este momento Talleres de Córdoba es un club que no tiene casi conflicto. Belgrano sí tiene con uno o dos jugadores, pero se habla por teléfono mucho, se trata de dialogar con los dirigentes, llegar a entendimiento. Por ahí un poquitito más complicado el instituto, por una situación que él está atravesando económicamente con su concurso y todo lo demás, pero tratamos de resolver nosotros lo que es de acá a acá. Claro, Y en Buenos Aires sí, ellos tienen muchísimos más problemas. No obstante, me ha pasado tener que resolver problemas de equipos de Mar del Plata, porque ellos estaban con mucho trabajo y te derivan un problema completo, y bueno, uno está en contacto con todos los jugadores del plantel para tratar de ayudarlos un poco a ellos. Pero no, a ver, diferencias hay, porque ellos están en la cuna de todo, ¿no es cierto? Tienen la primera información, la tienen, pero no puedo decir que no la compartan, ellos comparten todo, por lo claro. menos conmigo comparten todo. Pero sí, todos los Buenísimo, problemas son allá, allá. claro. A ver, vamos a abrir comentarios, a ver qué nos dicen. Sí, ahí está Jorge Vaca. Jorge Vaca es entrenador deportivo, entrenador ha sido de Belgrano, de Instituto, ha estado en Chile y ahora está en Ecuador. Así que a ver si nos dice algo, no sé si en este momento está en Ecuador o está acá en Carlos Paz. Bueno, creo que ha sido un lindo live, muy interesante todo lo que haces, muy interesante tu enfoque del derecho del deporte, ¿no? Y especialmente abocada al tema del fútbol femenino, que por ahí el que no está en el tema realmente no tiene toda esa percepción de las problemáticas que hay, ¿no? Ahí está Ale Duarte, excelente charla, dice, escuchando desde Buenos Aires. Ale va a estar también dentro de una semana, 2 semanas por ahí. Este, bueno, van saludando. Vos ves ahí los comentarios, ¿no? Gracias, cinco, estoy leyendo, sí, Bien. las conozco, sí, familia, sí, sí. Bueno, ¿qué te pareció, Estela? Muy lindo live, me No, gustó. sí, no, muy cómoda, me sentí muy cómoda, Miguel. La verdad que para poder explicar, la verdad que es un lindo espacio. Por ahí me ha pasado de tener que hablar y te dan 15 minutos, y en 15 minutos uno por ahí no puede explicar
muchas cosas. Así que realmente me sentí muy cómoda y me gustó muchísimo. Espero haber aportado algo y que sirva. Totalmente, ¿no? Se aprende un montón y ya te había dicho, es muy importante lo que haces y está bueno poder difundir y me encantó que también acepte esta invitación, así que vamos a estar siempre comunicados, preparándonos Bueno, para seguramente otras conversaciones. bueno, invitarlos a todos, a todos los que les interesa el derecho del deporte a que se sumen y a que se especialicen en el derecho del deporte o en lo que les guste, pero que se especialicen, porque esa es la forma de generar confianza, confianza en uno y generar confianza en la persona a la que asesora, que sepa que uno sabe de lo que está hablando, que no está improvisando, es fundamental, es fundamental. Totalmente. Bueno, Estela, nos vemos. Dale, Muchas estamos gracias. comunicados. Chau, chau. Chau a todos. Nos vemos.